del próximo año, los chilenos podrán escoger cómo se va a construir una nueva constitución para el país. El acuerdo entre el oficialismo y la oposición para impulsar este proceso fue valorado por el gobierno y catalogado como histórico. Para profundizar en las claves para una nueva constitución nos acompaña Luciano Cruzcoque, diputado de Evópoli. ¿Cómo está? Bienvenido, diputado. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos. En primer lugar, quisiera comenzar por algo más general. Hoy se cumple exactamente un mes de este estallido social. Se ha dicho que Chile cambió. Para usted, ¿cómo cambió su visión del Chile? ¿Qué cambió en usted desde el modo de ver, en prioridades, en lo que la gente puso, ¿verdad?, en este mensaje general? A ver, si uno hace un diagnóstico más de largo plazo, Chile era un país que venía con un cierto ritmo de crecimiento durante los últimos 30 años. Se produjo en cualquier indicador que se mire un avance específico de mejora en el bienestar, en la vida diaria de los chilenos. Y durante el último tiempo es muy probable que, producto de la desaceleración económica por una parte y por otra parte por el hecho de que probablemente no fuimos lo suficientemente rápidos en tratar de ir cerrando esas brechas que conducían a un país tal vez más justo, más igualitario, por ineficiencia del Estado, por una parte, a juicio mío, que es uno de los grandes responsables también en el por qué se produce esta crisis, por ciertos abusos que se fueron produciendo en distintas instituciones que estaban muy validadas moralmente o que eran parte de la cultura chilena, como la iglesia, como los empresarios, como las Fuerzas Armadas, Carabineros, se empezó a acrecentar una sensación de cierto abuso. Y ahí pienso yo que se produce una cierta acumulación de frustración, y esa frustración se manifiesta con fuerza a partir del 18 de octubre, y creo que llegamos tarde. Creo que no fuimos capaces de verlo a pesar de que había ciertas señales de que esto podía ocurrir. Y pienso yo que hoy día, junto con el cambio en materia institucional que debe producirse y que es el cambio constitucional, que a juicio mío, y yo puedo profundizar en eso, no va a solucionar de fondo los problemas que el país tiene porque son más complejos y más amplios en sus distintas aristas. Debemos profundizar en la agenda social, tratar de mejorar aquellos temas que la ciudadanía señala que son los principales, salud principalmente, pensiones, acceso a mejores oportunidades de trabajo y de salario. Y por otra parte, tratar de que tengamos un compromiso grande también con lo que es la paz social y con lo que es la seguridad pública. Creo que en esos tres aspectos es donde debemos trabajar, pero es muy difícil pensar, y ahí también hago un llamado a la reflexión, y es parte de las reflexiones que nosotros hemos tenido dentro del mismo Congreso, que va a haber una bala de plata, una solución mágica a problemas que son tremendamente complejos y que han tenido también efectos en otros países que han pasado por situaciones bastante similares. Diputado, en todo este mes ha habido hechos muy violentos, grupos de personas muy violentas que han generado un daño terrible, ¿verdad? Pero también ha habido un actuar de las fuerzas que en varios sentidos ha sido desproporcionado, reconocido ya incluso por el presidente anoche desde La Moneda. Si uno analiza las cifras, son realmente vergonzosas. En una democracia, el nivel de lesionados, la cantidad de personas de partida, los fallecidos en este contexto. ¿Cómo el Estado de Chile debe reparar también esto? Bueno, Chile es una democracia. Cuando se habla de abusos sistemáticos por parte de Carabineros, estamos hablando de una situación que no es la que vivíamos, por ejemplo, cuando existía el gobierno militar. Sin duda que ha habido excesos y ahí hay que buscar a los responsables. La Fiscalía está trabajando, nosotros mismos como Evópoli hemos propuesto la creación de una comisión especial de derechos humanos que trabaje más allá de la comisión interministerial que ya existe, que trabaje con la Subsecretaría de la Niñez, con el Poder Judicial, que trabaje con las Fuerzas Armadas, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, precisamente para poder prever y revisar también los protocolos que han dado origen a una situación que bajo ningún punto de vista en un Estado de Derecho democrático debiese producirse. Cuando el gobierno reconoce que acá hay protocolos que no se han respetado, cuando hay diversas situaciones donde se ha ido mucho más allá de lo que la Constitución y la ley permite, hay algunos parlamentarios, colegas suyos, que apuntan directamente a la responsabilidad política del general Rosas y que debería salir, responder. Me escuchaban solamente por citar algunos.
a gente del mundo político, como por ejemplo el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, que Rosas no puede seguir al mando de la institución. ¿Usted cómo evalúa el trabajo del general director? ¿Considera que debería pensarse en su permanencia? Mira, esas son decisiones políticas que en su momento deberá determinar el presidente de la República, pero sí quiero hacer una salvedad. Creo que el general Rosas ha visto enfrentado a una situación tremendamente poco corriente en la democracia. Ha habido una cantidad enorme de eventos violentos que han sucedido, que han significado, entre otras, destrucción del mobiliario público, eventos incendiarios, destrucción de prácticamente el 50% de la línea del metro. Y ahí creo yo que hay que juzgar cada caso según el mérito que tenga, y para eso está el trabajo de la Fiscalía y de los tribunales. Y luego de que haya pasado esta situación de excepción, creo que el presidente debe analizar si están los méritos suficientes para que el general Rosas haga abandono del cargo. Pienso yo que ante situaciones de esta naturaleza, nosotros lo que debemos hacer es tratar de profundizar aquel trabajo que deben hacer las instituciones de manera tal de que no se repitan saltos o vulneraciones protocolares que el día de mañana terminen con muertes. Pero hay que también ser muy justo en señalar que no todas las muertes han sido por obra de carabineros o en su momento en el estado de emergencia por obra de los militares que tuvieron que salir a la calle por una prerrogativa constitucional que hacía el presidente de la República. Por tanto, creo que hay que juzgar cada caso en particular y una vez que existan las pruebas y estén en la justicia, determinar luego las acciones políticas que deben seguirse en adelante. Usted hablaba de las prioridades que van más allá del cambio constitucional. Sí. Y ayer lo decía el presidente, el acuerdo más urgente que convoca ahora, por ejemplo, es el de las pensiones. Así es. Se propuso inicialmente por parte del gobierno un incremento de las pensiones más bajas de un 20% de manera inmediata, ¿no? Pero prácticamente la mayoría de los diputados, de manera casi unánime, aprobaron ir mucho más allá, a un 50% de reajuste. Sí. ¿Usted está de acuerdo? A ver, si usted me pregunta a mí me gustaría que ojalá las pensiones pudieran reajustarse en un 100%, pero yo creo que también, y ahí voy a hacer un alcance respecto de lo que sucedió en la votación del presupuesto, que fue precisamente a través de una indicación, que es totalmente inadmisible. Lamentablemente, y acá los americanos y en general los anglosajones señalan play by the rules, jugar con las reglas. Nosotros no tenemos potestad presupuestaria para poder hacer una indicación de ese orden. Si se ha llegado a un acuerdo político, que es un acuerdo que se llegó también en la reforma tributaria con la oposición para aumentar dentro de las posibilidades del país en un 20%, creo que lo primero que hay que hacer es aprender a jugar por las reglas y respetarlo. Luego, y el ministro Briones ha sido en ese sentido muy responsable, en decir, tratemos de llegar a un 50% de aumento, y estamos hablando, y es cierto, cuando estamos hablando de pensiones de 107.000 pesos, un aumento en el 50% realmente no son cifras mayores. Sin embargo, esto le costaría al país más de $1.000 millones que no están hoy día a los que no tenemos acceso, salvo, qué sé yo, que le metamos mano a los fondos soberanos, y hay que ver de qué manera nosotros, por una parte, endeudamos al país y hacemos esto de manera responsable. El ministro Briones está proponiendo hoy día una ruta en la cual podamos llegar en un plazo razonable a ese 50%, pero lo que no me gusta es que algún diputado, haciendo uso de una prerrogativa que no tiene, ilusionando falsamente a la gente, le diga, mire, por el solo hecho de que yo firmo una indicación, voy a poder pasar a que las pensiones aumenten en un 50%. Claro, eso no es serio. Los parlamentarios que encabezaron esas declaraciones son del oficialismo. Algunos, había algunos. Del oficialismo, claro, estaba alguna gente de Jimena Sandón, la Jimena Sandón. Señora, sabemos que esto es así, pero decía, sí, si quieren llevarlo al Tribunal Constitucional, vamos a ver si te atreven. O sea, desafía a su gobierno con esta... Claro, es que me parece que la manera de buscar un acuerdo que sea razonable, que sea posible, también piensa usted que hoy día vamos a tener un aumento en la recaudación de la reforma tributaria de más de 2.000 millones de dólares. Son gastos además que son permanentes, es decir, que tienen continuidad en el tiempo. Y sabemos perfectamente que hoy día nos estamos acercando a un endeudamiento permanente del 30% del PIB. Hay que buscar la forma en que, manteniendo los equilibrios en el largo plazo, podamos ir en materia de salud y en materia de pensiones haciendo avances. Pero creo que debe hacerse también de manera responsable y ojalá en un acuerdo de mediano plazo que nos permita ir llegando a aquellas metas que queremos como país de manera seria, de manera responsable, porque piense usted que si
que Chile, que es un país que necesita también créditos internacionales, baja su calificación, finalmente esa calificación de crédito le significa endeudarse a un mayor costo. Por ende, creo que debe hacerse a través de los instrumentos que corresponden, a través de los acuerdos políticos que se han tomado y no a través de una indicación que se hace en la discusión de ley de presupuesto, que es algo que no corresponde. Me parece que justamente que ahora estamos pensando en cambiar las reglas, ¿verdad? En meternos en la parte constitucional, que finalmente es el marco general de cómo un país se gobierna o cómo un país se da su constitución y su marco jurídico principal. Debemos también aprender a que cuando nos damos reglas tenemos que también respetar esas reglas y eso finalmente va a ir generando mayor confianza social. ¿Usted tenía la convicción antes de todo esto que había que tener una nueva constitución? No, fíjese, y porque, por varias cosas. Primero porque creo que... Perdón, ¿hoy la tiene? Hoy día yo pienso lo siguiente, yo pienso que en la medida que la Constitución se transforma en un escollo para que todos sientan que es una casa común, que es el lugar que le permita a todos sentirse representados, por supuesto, y nosotros vamos a apoyar. Sí, exactamente. No, y parte del acuerdo que estuvimos ahí desde las 10 de la mañana hasta las 2:30 de la mañana tratando de sacar un acuerdo, precisamente en el entendido de que la Constitución de 1980 no da para más, y no da para más porque básicamente hay personas que, por su pecado de origen, por decirlo de alguna manera, sienten que no es la casa común y que realmente se necesita una constitución nueva. O sea, ahora, dentro de los principales cambios, volviendo a la pregunta original de esta entrevista, para usted en lo personal fue el haberse convencido de que se necesita una nueva constitución en Chile. Bueno, yo creo que dentro de lo que a usted le pasó en este mes, digamos. Yo creo que se necesita, y básicamente porque hay personas que no son capaces de pensar, y con razón, que una constitución generada en un tiempo de dictadura puede ser una constitución democrática, más allá que tenga una... Y ahí podemos sus reformas que tenga muchas reformas, que el año 2005 tuvo una reforma muy grande, que tiene más de 200 revisiones y que tiene 35 reformas importantes desde el año 89 en adelante. Y en el uso es una constitución que en la práctica está legitimada. Sin embargo, tiene un pecado de origen y yo creo que ese pecado de origen hay que salvarlo. Me parece que el acuerdo al que se llegó es un buen acuerdo. Creo que va a permitir que aunar voluntades y sentir finalmente que aquel marco de leyes o de normas jurídicas que nos gobiernan como país es el marco apropiado para un país que quiere paz y quiere progreso. Sí. A ver, queda mucho camino por delante. Sí. Hay que hacer cambios constitucionales precisamente solo pensando en el hecho del plebiscito de entrada y salida. En fin, sí. Acá viene un trabajo a toda máquina. Allí conversábamos más temprano con el ministro Felipe Ward de la Express, que no quiso decir cómo va a votar. Ahí ya. Le preguntamos. Bueno, se lo reserva. Sí, tiene algo razonable eso y te voy a decir por qué. No creo que sea bueno demonizar ninguna de las opciones. No. Es que algunos ministros lo han transparentado. Sí, Monkever, claro. Por ejemplo, de Vivienda dijo que sí, él está convencido. Sí, claro. Sí. Bueno, está bien. Yo creo que no es bueno demonizar una opción u otra. Me parece que acá va a tener la ciudadanía la posibilidad de expresarse con dos preguntas de meridiana claridad, con dos sistemas para optar cómo se reforma la Constitución y finalmente, luego del trabajo que haga la Convención Constituyente o la Convención Constituyente Mixta, según sea el resultado, un plebiscito ratificatorio. Y me parece que hoy día, y creo que parte de la idea de llegar a un acuerdo sobre la base de distintas preguntas es finalmente que la opción suya o la opción mía no sean opciones que alguien podría decir que son antidemocráticas, que apoyan un procedimiento que no está dentro de la legalidad o dentro del sistema democrático. Creo que en ese sentido el gobierno tiene que guardar una cierta neutralidad y yo valoro que el ministro Ward no lo haya dicho. Así como no demonizo que el ministro Monkever haya dicho algo por el contrario, pero nosotros estamos a favor de un cambio constitucional. Creo que el quórum de 2/3 permite, porque a diferencia del quórum de 2/3 que resguarda los mecanismos de la Constitución de 1980, esto está hecho sobre una hoja en blanco, obliga a grandes acuerdos. En todo, diputado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las leyes orgánicas constitucionales? Ya hay temas que son súper sensibles que tal vez la ciudadanía también tiene expectativas que cambien. Por ejemplo, en materia de concesiones, en una serie de elementos que han estado dentro de la discusión social, están consagrados en una ley orgánica constitucional que también requiere de esos altos. Bueno, a ver, el acuerdo es sencillo. En la medida que no se alcancen los dos tercios para que quede un texto refrendado en la Constitución,
va a ley. Entendemos, porque también ha habido mucha especulación respecto de lo que puede ocurrir, por ejemplo, con el Banco Central, con el Ministerio Público, con los tribunales de justicia, con aquellas leyes que son leyes orgánicas. Entendemos que el espíritu es que sigan teniendo quórum supramayoritario, quizá no de 2/3, tal vez de 3/5, pero aquello que no quede irá a una ley particular, y entendemos también que hay la suficiente buena fe para tratar de respetar el acuerdo en su espíritu. Creo que cometeríamos un error en tratar de generar una constitución de derecha o una constitución socialista. Creo que hay que hacer una constitución democrática, ¿verdad? Una constitución ojalá mínima. Hay varios estudios de un proyecto que se llama Constitute Project, que se hicieron con The Economist, y que señalan, por ejemplo, que aquellas constituciones que tienen enorme cantidad de derechos consagrados en la Constitución, en general el índice de democracia que tiene el Democratic Index es más bajo. Aquellas que son más genéricas y que le permiten también a la sociedad, a través de sus instituciones políticas, expresarse, son precisamente marcos más generales que regulan la vida de las naciones y que permiten que la política resuelva aquello que la Constitución no instala. Creo que las constituciones deben construirse en prosa y no en poesía. Son pragmáticas. Piensa usted que cuando se junta la Convención de Anaheim en 1789 para construir la Constitución de Estados Unidos, se hace para normar las relaciones comerciales. O sea, son instrumentos bastante pragmáticos y tampoco tenemos como sociedad que estar esperando que la Constitución, y ahí volvemos un poco a la conversación que habíamos tenido, que la Constitución solucione por sí solo asuntos que son más complejos. Latinoamérica ha tenido cerca de 250 constituciones desde 1800 en adelante. África también ha tenido una cantidad enorme de constituciones, y probablemente aquellos que han tenido menos cambios constitucionales son aquellas democracias que son más estables. Por tanto, tratemos de asignarle a la Constitución aquel rol que le corresponde, aquel rol normativo general, aquel marco, pero no tratemos de pensar que el mero cambio constitucional, porque acá hay asuntos más complejos de fondo, va a solucionar los problemas del país. Y en ese sentido me pasa un poco con la votación que tuvimos en la Cámara de Diputados de aumentar al 50%. No funcionan acá las varitas mágicas, los talismanes. Tenemos que tratar de abordar como sociedad los problemas que son urgentes, que son multifactoriales, y ojalá irlos abordando de a uno de manera seria para poder avanzar. Todos queremos paz, todos queremos prosperidad, y todos queremos también sentir que existe igualdad y justicia, y los abusos que se han producido por parte del Estado, por parte del mundo privado y por parte de instituciones, es parte de lo que las personas resienten hoy día, y tenemos que hacernos cargo como política de eso. Muy bien, diputado Cruz Coque, gracias por venir. Vale, muchas gracias. Buen día. A ti.